el anticristo, luego de que rompe su alianza con Israel, pues entonces provoca una serie de desgracias o de eventos a la humanidad y más que nunca a la nación de Israel, que por años, desde que Dios la eligió, el enemigo la ha odiado. Entonces el color rojizo de este caballo que sale en el segundo sello simboliza la guerra y simboliza muerte sangrienta. Pues obviamente este sello lo demuestra claramente porque es aquí donde esa paz y seguridad prometida al pueblo de Israel en ese tratado de paz del anticristo es rota. O sea, esa paz y seguridad que se tendrá durante los primeros 3 años y medio se rompe y entonces el anticristo se decide a destruir a Israel. Entonces, ese segundo jinete no es nada más y nada menos, o es nada más y nada menos que de nuevo el anticristo, quien porta consigo ahora una gran espada. Primero había venido en son de paz con un arco sin flecha, entonces ahora porta consigo una gran espada, que no es otra cosa, pues obviamente que una bomba de destrucción masiva que causará la muerte de millones de personas en la peor guerra en la historia de la humanidad, que se comienza entonces aquí, en el primer sello que el Señor Jesucristo abre, precisamente cuando vienen y comienzan esos juicios sobre la faz de la tierra. Habíamos hablado de los 4 jinetes en total, pero estamos mencionando bien específicamente hoy, repetimos, el segundo sello, donde sale otro caballo de color rojizo, y precisamente el que lo monta tiene una espada y representa también al anticristo. Si seguimos hablando sobre todas estas cosas, pues sabemos que viene el anticristo y viene y se apodera del gobierno de Europa y del mundo de una forma que lo va a hacer pacíficamente y sin aviso. El mismo anticristo que antes había ofrecido y había prometido ya un paraíso terrenal, ahora viene y provoca una guerra mundial en donde él quita por completo la paz, y la gran espada que trae consigo pues viene a ser tipo de una bomba nuclear. Y decimos entonces todo esto porque obviamente hoy en día los ejércitos del mundo no tienen espada y la tecnología ha venido aumentando, y mientras más aumenta, por lo menos en el aspecto de guerras bélicas, pues sabemos que tiene que ver con bombas que tienen que ver también con armamento nuclear o con lo nuclear. Precisamente a muchos, pues cuando le dan como que vuelta a la cabeza cómo sería una tercera guerra mundial, les aterroriza pensar todo este desarrollo tecnológico que tiene que ver con la energía nuclear. Y de acuerdo a estas imágenes, vamos a pedir al director, pues de acuerdo a estas imágenes, pues nosotros consideramos más o menos que va a ser el despliegue militar del anticristo. Vamos a pedirle al director que nos ponche, que nos muestre rápidamente estas imágenes para que podamos seguir más o menos explicando. Asimismo, mientras usted ve las imágenes, vaya anotando estos versos bíblicos que le vamos a ir dando. Les recomendamos, bien importante, el profeta Daniel. Anote Daniel capítulo 11, versículo 21, donde se nos dice que ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Ese reino no es otro que Israel, y esos halagos es el apoyo popular y el apoyo internacional. Cuando decimos el apoyo popular, estamos hablando de la popularidad que va a ejercer el anticristo en su fuerte influencia ante las personas, debido pues obviamente a su elocuencia y a su política y a su discurso. Entonces se manifiesta entonces ya como un guerrero, como alguien que quita la paz, alguien que supuestamente es enviado de Dios, pero que en realidad va a poseer una fuerza satánica. En Daniel 8:24 nos dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y que va a causar grandes ruinas, prosperará, actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, que ese podemos hablar que es Israel. Lo dice en Daniel capítulo 8, versículo 24. Esta persona se va a considerar invencible, con su sagacidad va a hacer prosperar obviamente el engaño en su mano, y lo que estamos mencionando es bíblico. Por favor, apunta este verso, Daniel capítulo 8, versículo 25. Daniel capítulo 8, versículo 25, donde se nos dice que hará prosperar el engaño en su mano,
en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá mucho y se levantará contra el príncipe de príncipes. Obviamente ese príncipe de príncipes es Jesucristo. Dice, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Escúchelo bien, el ejército del anticristo no va a poder ser derrotado por ninguna fuerza bélica existente aquí en el planeta, sino que va a ser derrotado solo por Jesucristo mismo cuando regrese por segunda vez. Entonces, al fin del reinado, dice en Daniel capítulo 8, 23, al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigma. Ese es el anticristo nuevamente, cuyo poder militar será indestructible, ya que pues obviamente su ejército va a ser producto de alianza de todas las superpotencias de Europa que serán puestas a su servicio, imagínese usted. Entonces las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de agua, como lo dice en Daniel 11:22. Y mire entonces cómo no necesitará ya entonces mucha ayuda para lograr su objetivo y va a invertir su gigantesca fortuna para conformar el ejército más poderoso de la historia. Y en Daniel 11:24 se nos habla sobre un versículo bien importante, Daniel 11:24, donde es donde se nos menciona cómo se va a apoderar de lo mejor de Israel y del petróleo del Medio Oriente en forma astuta y pacífica, y a sus soldados pues les va a regalar los beneficios de lo conquistado, dando así a entender pues que a él no le interesa el territorio, sino pues obviamente lo mismo que le va a interesar a su padre el diablo, y le ha interesado por todos los años, destruir al pueblo de Israel. Daniel 11:24 dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados y contra la fortaleza formará sus designios. Esto durará un tiempo, y este tiempo pues es específicamente un año, para que usted lo entienda. Esta persona había comenzado ya con halagos, con discursos. Todo el mundo de bobo, como existen todos los bobos en la historia de la humanidad y han existido, le creen en sus discursos políticos. Hoy en día se para cualquier político a decir 3 mentiras y la gente le cree. O si habla bien, si se expresa bien, inmediatamente la gente se cree y le creen entonces a esta persona. Pues eso mismo va a hacer lo único que con obviamente un poder de engaño mayor, porque el que definitivamente está ahí de la mano con él es Satanás. Y es cuando al anticristo se le cae entonces la máscara, cuando comienza a iniciar la tercera guerra mundial, que él mismo la va a provocar. Entonces se levanta una coalición contra el anticristo, y es precisamente el rey del sur que él viene y lo desafía. Este rey del sur viene a ser una coalición árabe o musulmana que se va a rebelar contra este líder mundial que surge de Europa, que es el anticristo, y en Daniel 11:40 lo dice. Vamos a mostrar ahora frente a la pantalla de su televisor estos versículos. Los queríamos mostrar en estudio para que estos pues ya si usted los pueda leer con nosotros. Daniel 11:40 dice que al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él. Escúchelo bien, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, inundará y pasará. Daniel 11, 25 y 26 nos habla también sobre la táctica de guerra o lo que va a hacer el anticristo cuando responde a la provocación del rey del sur y gesta entonces o gestiona una traición en contra suya. Dice, y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá. O sea, lo va a derrotar el anticristo. Dice, porque le harán traición, aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. O sea que va a ser una devastación total la que va a venir ahí. Y entonces pues el anticristo vence la batalla y el negociar y firmar las paces con Israel y el anticristo. Entonces este último será favorecido por la negociación y se va a llevar gran riqueza de allí. Seguimos leyendo en versículos bíblicos, Daniel capítulo 11, versículo 29.
donde nos muestra que tanta será pues la codicia y la sabiduría de Satanás en este ente diabólico, o sea, el anticristo, que él va a decidir o va a ser instruido por su padre el diablo, por así decirlo, atacar de nuevo al rey del sur. Dice Daniel 11:29, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. O sea que esta vez, ahora el anticristo va a atacarlos con más fuerza y a destruirlos por completo. Daniel 11:42-43 dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. O sea, va a conquistar Egipto. Dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. O sea que se van a aliar. O sea, que el anticristo los va a conquistar. Esas personas van a ser, o sea, se van a aliar en el sentido de que él los va a conquistar a todos. Va a ser como que aliados en la conquista determinada para el anticristo o en los países que el anticristo se va a disponer a conquistar. Entonces, invade a Egipto y a sus vecinos, y esta soberbia lo viene a hacer romper su pacto de paz y seguridad con Israel. Mire ahora esa ovejita que usted puede ver allí, y mientras pues hemos venido hablando sobre estas situaciones que van a desencadenar en la Tercera Guerra Mundial, hay una parte que siempre hemos venido estudiando en la palabra del Señor sobre la herida de muerte que va a causar el anticristo. Yo quiero que usted lea, o que va a recibir el anticristo. Pues esta guerra se va a dar, y entonces el anticristo viene y sufre un grave y terrible atentado terrorista que en realidad pues le va a provocar la muerte. O sea, el anticristo muere. Entonces Israel y la humanidad en aquel tiempo se verán sumidos en una impotencia impresionante al ver a su líder muerto. O sea, ya habían rabinos, o van a existir rabinos, que van a decir que ese que se levantó ahí, ese líder mundial que sale de Europa, que es de origen judío, es el Mesías. Entonces es cuando otro personaje que estudiaremos más a fondo en otros programas, otro personaje llamado el falso profeta, es cuando entonces el enemigo lo usa para seguir permaneciendo, haciendo permanente una imagen poderosa en el anticristo, que es un líder ya dedicado a lo político. Satanás va a usar a estos dos guantes, por así mencionarlo. Uno va a ser el anticristo, otro va a ser el falso profeta. Una táctica en la cual domina en el aspecto político y domina en el aspecto religioso, pero el aspecto religioso a través del falso profeta va a mover a que todo el mundo pues venga y adore al anticristo y lo reciba como que él es el Hijo de Dios o el Mesías esperado, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Entonces, si leemos en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27, antes que nada, la herida mortal del anticristo va a ser sanada, va a ser una herida de muerte. El anticristo muere y el falso profeta hace que el anticristo supuestamente vuelva a la vida, pero lo que nos llama la atención es que cuando leemos en Juan capítulo 11, versículos 25 y 27, mire lo que dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero obviamente entonces ya deducimos por la palabra del Señor también que el único que puede dar aliento de vida es el Señor. Y el anticristo muere y esa herida mortal es sanada, o sea que es revivido. Entonces, ¿cómo podemos decir que el anticristo va a ser revivido por el poder satánico cuando Satanás no tiene poder para resucitar a nadie? Pero si vemos entonces ya en el caso de las religiones paganas o de las creencias paganas, como en el caso de Haití, con el vudú y con esto que hacen, que a veces ellos realizan una serie de encantos y de cosas así que tienen que ver con la magia, que cadáveres de personas se llenan de demonios y comienzan a andar como zombies. Hay misioneros que en realidad lo han visto. Entonces,
si sabemos que la bestia, tipo del anticristo, sufre un atentado de muerte, entonces, ¿cómo va a ser resucitado? Antes que nada, comprobamos por la Biblia, Daniel capítulo 7, versículo 11 dice, y entonces miraba a causa del sonido de las grandes insolencias que hablaba el cuerno, y mientras miraba mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para quemarlo en el fuego. Zacarías 11:7. Por favor, anote estos versículos. Acabamos de leer Daniel 7:11. Ahora vamos a leer Zacarías 11:17, donde dice, hay del pastor inútil que abandona el ganado, y era la espada a su brazo, y su ojo derecho del todo se sacará el brazo, y el ojo derecho será eternamente oscurecido. Entonces, este real suceso, este suceso va a ser tan real, que inclusive, pues obviamente el cadáver del anticristo va a ser enterrado. Vamos ahora a las imágenes que habíamos mostrado previamente. Le vamos a pedir al director que nuevamente pues nos muestre estas imágenes. Esa imagen que usted puede ver de esa ovejita, que ya la había visto, esa es la oveja Dolly. Esa oveja en la década de los 90 fue el primer progreso, por así decirlo, la primera clonación que se llevó a cabo precisamente en la pasada década de los 90, y eso pues causó furor y gran sensación. Inmediatamente los Estados Unidos de América redactaron algo, comenzaron a redactar órdenes que se prohibía a los científicos clonar seres humanos. O sea, eso está prohibido, pero el que esté prohibido no quiere decir que no se haya hecho el intento, que hayan científicos que estén trabajando en ese proyecto. Entonces, de ahí, en esas imágenes, podemos ver un poco sobre cómo se clonó esta oveja Dolly, o cómo se lleva a cabo ya esto de la clonación. Primero, ellos obtienen la célula somática, ese es el primer paso. Luego, esta célula somática se viene y se reprograma, y el paso 3 consiste en la implantación en útero. Por eso es que pues el concepto de clonar se refiere a reprogramar una célula, una célula cualquiera del organismo, que tiene que ser una célula específicamente somática, para que desarrolle el programa embrionario. Repetimos, pues la clonación tiene que ver el reprogramar una célula cualquiera del organismo, tiene que ser una célula somática para que desarrolle el programa embrionario. O sea, primero se obtiene la célula somática, luego se reprograma y luego se implanta en útero. Y ahí fue, en este caso, cómo se llevó a cabo la clonación de esa oveja Dolly. Entonces, a medida de que pasa más el tiempo, existen noticias que nosotros sabemos, cosas que se nos informan en los medios de comunicación, y también vienen y existen otras cosas de las cuales pues nosotros no nos enteramos. Entonces, pues, el anticristo va a ser muerto. Sabemos que de acuerdo a principios bíblicos, Jesucristo, o sea, Dios, es el único que puede dar vida y que puede dar aliento al ser humano. El diablo no puede. Entonces, pues definitivamente se puede llegar a la conclusión que de acuerdo al adelanto de la ingeniería genética, el cadáver del anticristo va a ser clonado. Pero ese clon no puede en alguna forma tener aliento de vida. Ese cadáver clonado del anticristo, o sea, ese clon que se va a hacer ahora, definitivamente pues va a ser poseído por un ente satánico, y es donde esos 3 años y medio restantes comienza la peor persecución en toda la historia de la iglesia cristiana para los que se queden aquí. Vamos rápidamente a buscar en la palabra del Señor. Por aquí pues tenemos estos versos bíblicos que le vamos a pedir pues que usted vaya anotando. Mire aquí en Isaías capítulo 14, versículos 16 y 20, donde se habla sobre esto. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos aquellos, dice, yacen con honra cada uno en su última morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como un vástago abominable, como un vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la fosa como un cadáver pisoteado. No seas contado con ellos en la sepultura,
porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada por siempre la descendencia de los malignos. Todo indica definitivamente que de un disparo en la cabeza, esto le va a costar la vida al anticristo. Habla como un tipo de herida que es de espada, pero hoy en día para atentados terroristas y los ejércitos ya no usan espada, eso es en los tiempos antiguos, pero esto viene a ser una tipología de que obviamente esto va a ser aplicable a las armas que se usan hoy en día y va a ser un disparo en la cabeza que él va a recibir. Entonces, por eso es cuando dicen las escrituras que desde la derrota, y de esto vamos a hablar después, que desde la derrota de Rusia en Israel, pues la casa de Israel sabrá que yo soy Adonai, pero todo judío sabe quién es Adonai. Lo que no reconocen, pues, que Adonai es Jesucristo, que no reconocen muchos de ellos a Jesucristo como el Mesías. Entonces, Apocalipsis 13:3 es donde se nos habla, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Entonces, pues, la espada en este tiempo, pues ya habíamos hablado que son armas de fuego. Nadie usa espadas hoy en día. Y es bien importante, pues, que usted conozca sobre estas cosas que estamos mencionando aquí. Son cosas que van a suceder, que van a acontecer sobre la faz de la tierra. Vamos a pedirle al director que nuevamente, pues, nos muestre estas imágenes. Esta, como habíamos dicho, pues, fue la oveja Dolly, que fue el primer resultado positivo de clonación. Y entonces es cuando en esta guerra que comienza el anticristo, en el inicio de la Tercera Guerra Mundial, en Apocalipsis 13:3 nos dice que es herido como de muerte, pero entonces esa herida es sanada. Vamos un poquito para atrás en las imágenes. Obviamente el anticristo que antes, o el famoso líder político mundial que antes había prometido paz, que antes había prometido prosperidad, que antes había prometido un paraíso en la tierra y que la gente ya lo admiraba, entonces comienza a contender y comienza a dar inicio a la Tercera Guerra Mundial. Es una cosa increíble cómo la gente, y más aún la gente en ese tiempo, se va a dejar engañar por ese líder político. Bueno, es hoy y se dejan engañar y siguen ninguno de ningún partido y cumplen lo que prometen, que será pues en aquel tiempo. Ese por lo menos cumplirá con lo que va a prometer solo en los primeros 3 años y medio y después se revela como lo que en realidad es él, el anticristo. Entonces es bien importante conocer estos eventos que van a marcar la historia, que va a ser la historia de la humanidad para ese tiempo, precisamente después del arrebatamiento. Y entonces se nos dice en Apocalipsis 13:14, cómo entonces, lo vamos a leer directamente de la palabra, dice cómo entonces se engaña a los habitantes de la tierra. Dice, engaña a los habitantes de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y vivió. O sea, en este caso, en este versículo, en Apocalipsis 13:14, la palabra griega significa revivió. Y no como muchas Biblias, pues que traducen vivió, se dice revivió. Entonces, la palabra hacer imagen son las mismas que usa el Señor para crear al ser humano y darle vida. Entonces, pues, el anticristo va a imitar la resurrección de Jesús. Uno de los engaños más grandes del diablo y la bestia será imitar la resurrección del Señor Jesucristo. Es necesario que esto ocurra, pues algunos saben que el Mesías debe de morir, de acuerdo a las profecías del Mesías, obviamente, y entonces esto va a ser otra parte más del enemigo que va a dar engaño a la gente aquí que se queden después del arrebatamiento. Definitivamente, pues, el anticristo en su cadáver clonado va a ser introducido un demonio que entonces, pues, va a ser usado como un guante para hacer lo que pues el anticristo se levanta a hacer, que no es otra cosa pues que destruir Israel y destruir a los santos y hacer todas las cosas que le dé la gana aquí por estos 7 años que el Señor pues le va a dar. Ni menos de 7 años, ni más de 7 años. Son 7 años específicos que Dios le va a dar
al anticristo y a su ente, que es Satanás, para que hagan esos 7 años lo que él quiera. Ahora que hemos hablado sobre esto, yo quiero que usted como que abra su mente y vea un poquito cómo el diablo es un copión de Dios, porque precisamente el fundamento de todo atributo divino y de toda creatividad es Dios. Entonces aquí vemos que quiere el diablo imitar la resurrección de los muertos de Jesucristo. Quiere entonces también imitar el hecho de que Dios es parte de una Trinidad, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted ve en esos días de gran tribulación, van a haber 3. Uno, el anticristo; otro, el falso profeta, que van a ser los guantes del diablo. Ahí entonces contamos 3, porque Dios es la fuente de toda creatividad y Satanás siempre quiere tomar los atributos divinos. Nuevamente repetimos, como en nuestro programa anterior, gloria al Señor, el anticristo, cuando surja como líder político mundial, no va a decir directamente, yo soy el anticristo. Jamás va a usar ese nombre, pero se va a poder identificar por la obra que va a hacer, por lo que va a formar, por lo que va a llevar a cabo y porque obviamente va a ser un líder mundial. Obviamente las naciones, algunos de ellos van a causar o van a tratar de oponerse a él, van a tratar de causar resistencia, pero el anticristo los va a aniquilar. Va a tener la armada más completa en toda la historia de la humanidad y va a ser casi invencible. Decimos casi invencible porque Dios mismo es el que lo va a derrotar a él. Y eso pues es una realidad. Entonces van a ser días de opresión, van a ser días de gran tribulación. Imagínense, hoy en día estamos viviendo lo que vivimos, ¿qué será ya con el panorama de una guerra nuclear? Como va a ser en el caso de la Tercera Guerra Mundial, que se van a usar armas nucleares, o con un panorama de guerra y de un líder internacional que está como loco buscando destruir a todo el mundo y quitando la paz luego de que él mismo la prometió. Y la gente creyendo en él. Entonces, mire por qué en quien único se debe de creer no es en un líder político, no es en ninguna persona, no es en ningún ser humano, ni aún en la misma gente que Dios levante. En quien se tiene que creer uno, que se tiene que fiar uno, es en Dios, no en el hombre. Y la Biblia lo dice, maldito aquel hombre que confía en el hombre. O sea que hay una maldición con eso. No podemos confiar antes en el hombre o en el ser humano que en Dios. Es precisamente en Dios en el cual tenemos nosotros que como creyentes en el Señor confiar. Y esto pues que va a acontecer en estos días de gran tribulación, pues es un hecho de una dura realidad.